Continuando con nuestra audiencia, doctora, por favor. Gracias, su señoría. Entonces, tenemos que la medida que la Fiscalía solicitará a su señoría en contra del señor César Alfonso sería la medida de aseguramiento, según el literal B del artículo 307, y esto es en el sentido de los numerales 3, 4 y 5, en el sentido de que se le imponga la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez, ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación del hecho. Y la quinta es la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Su señoría, se basaría esta solicitud en el sentido que, en primer lugar, el señor César Alfonso, como lo podemos ver, es una persona que tiene arraigo social, laboral y familiar en Mocoa. En segundo lugar, es una persona que consultaba las bases de datos, tanto del SPOA como de los antecedentes judiciales que emite la base de la policía de la SIJIN, nos ha certificado que carece de antecedentes, y soportando en el artículo 309 en lo que basa la necesidad para que no obstruya la justicia, se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar o dirigir, o impedir, ocultar o falsificar los elementos de prueba, o se considere que incurrirá a coimputados, testigos peritos o terceros para que informen falsamente o se comprometan de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes de la actuación. Su señoría, tenemos que en este campo pues no se cumpliría, su señoría, pues porque todo el elemento, el caudal probatorio que hasta la fecha tiene la Fiscalía, como es los informes de captura en flagrancia, donde nos dan de la manera de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, la incautación del arma que poseía, de igualmente las circunstancias en que se produjo la incautación, el estudio de balística que nos da cuenta en el estudio de balística suscrito por el especialista en la materia, el miembro de la policía, patrullero Daniel Chalá Díaz, profesional técnico en balística, nos da que efectivamente ya está la tipificación prácticamente del delito, su señoría, porque nos informa que este revólver, esta arma de fuego, es una arma de fuego que es apta para disparar. Dice: el arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson, modelo 64-2 calibre 38 SPL, al momento de realizar el análisis, sus mecanismos de disparo funcionan sincronizadamente, siendo apta para realizar el disparo. Ese informe lo rindió mediante informe investigador de laboratorio el 2 de octubre del 2017 y los que suscribió, como lo dije, el patrullero Daniel Chalá Díaz, que se encuentra con la identidad plena del señor César Alfonso, que contamos efectivamente con que no cuenta con antecedentes judiciales ni anotaciones en el SPOA. Su señoría, el caudal probatorio con que cuenta la Fiscalía en este momento ya es prácticamente todo el que se requiere para la judicialización del caso, ya está prácticamente todo, entonces no habría peligro en el sentido de que vaya a ser un peligro para obstruir la prueba material, la recolección de prueba en este procedimiento. En segundo lugar, tenemos en cuanto al artículo 308, que el imputado constituye un peligro para la seguridad del asociado de la víctima. Como decía, la víctima en estos delitos es la seguridad pública, su señoría, y es importante imponerle a él estas medidas de buen comportamiento, de buena conducta, la obligación de
de presentarse periódicamente cuando sea requerido, la prohibición de salir del país y la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, porque como podemos ver, su señoría, él al momento en que fue aprehendido con el arma que se le halló, él se encontraba en estado de embriaguez. Él sabía que él portaba un arma de fuego, él sabía que tenía en su poder un arma de fuego, sabía que el tener esa arma de fuego constituye de por sí un peligro, y que estando en estado de ebriedad, pues de todas maneras eso también pone en peligro a la comunidad y a la seguridad. Entonces, por eso es necesario a él imponérsele estas medidas para que él, es la manera de llamarle la atención para que él no vuelva a incurrir en el ejercicio de estas conductas. Tenemos también, su señoría, que también se aplicaría el tenemos, su señoría, que con todo este elemento material probatorio, del cual me permito en su momento solicitar permiso para correr traslado a las partes intervinientes en la audiencia, se hace necesario esta medida de aseguramiento para el señor César Alfonso. Por lo tanto, solicito, señoría, se me conceda permiso para correr traslado para las partes. Proceda, doctora. De la presente solicitud, damos la palabra al representante del Ministerio Público y posteriormente a la defensa. Doctores, por favor. Gracias, señoría. El Ministerio Público, en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 277 de la Carta Política, en la que se establece la necesidad de participar en aquellas actuaciones en las que eventualmente resulten afectados derechos fundamentales, debe destacar, su señoría, que en esta oportunidad la Fiscalía ha solicitado la imposición de una medida de aseguramiento. Una medida de aseguramiento en contra del señor César Alfonso Apráez Muñoz. Cuando hablamos de las medidas de aseguramiento, su señoría, entendemos que hay dos tipos de medidas de aseguramiento según lo establecido en la Ley 906 de 2004, medidas de aseguramiento privativas de la libertad y medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Tanto para las medidas de aseguramiento privativas de la libertad como para las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, el legislador ha establecido una carga argumentativa y una carga probatoria. Así ha sido determinado en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, es decir, tanto para una como para la otra es necesario establecer dentro de la actuación una inferencia razonable de autoría o participación, es decir, la Fiscalía, entendiendo que se trata de una audiencia autónoma y que las piezas procesales que se van a evaluar en esa audiencia tienen que responder básicamente a los contenidos del artículo 308 y a los fines de la medida de aseguramiento, debe establecer que la conducta cometida en grado de probabilidad de ella se puede inferir razonablemente precisamente ese presupuesto de autoría. Estima el Ministerio Público, señoría, que pese a que la medida de aseguramiento solicitada es no privativa de la libertad, en este caso en particular no hay una carga argumentativa y probatoria suficiente para determinar esa inferencia razonable de autoría o participación, al menos en el desarrollo de la audiencia en particular. En el mismo sentido, su señoría, frente a los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, hemos advertido en el desarrollo de la audiencia cómo la Fiscalía evidentemente ha intentado ubicar un fin constitucional para imponer la medida de aseguramiento, y del análisis efectuado solo se ha concluido que el procesado efectivamente al procesado efectivamente no se le podría imponer ninguna medida de aseguramiento independientemente de cuál sea ella, en razón a que no ha quedado claro cuál es el fin constitucional concreto que permitiría imponer la medida de aseguramiento. Entenderíamos, su señoría, que eventualmente se hace un planteamiento de la conducta como tal, es decir, de la gravedad que lleva consigo la conducta eventualmente desarrollada, pero entendiendo desde luego que se trata de una conducta que está amparada bajo el principio de presunción de inocencia,
pues se deberían acreditar dentro de la actuación alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 310 para establecer que eventualmente el señor César Alfonso Apráez Muñoz con su actuar atentaría pues contra la comunidad. No se ha determinado la continuación de la actividad delictiva, el número de delitos, el hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa, la existencia de sentencias condenatorias. Es decir, señoría, en conclusión, el Ministerio Público debe destacar que en este caso en particular los contenidos del artículo 308, reiteramos, pese a que se trata de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, no aparecen acreditados argumentativa o probatoriamente. Entendemos desde luego y comprendemos las dificultades de la Fiscalía, básicamente centradas en que no existen elementos probatorios. Probablemente la señora fiscal, advirtiendo ese punto, ha intentado desde luego solicitar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero es claro, su señoría, que tanto para una como para la otra, es decir, para privativa y no privativa de la libertad, las dos siendo medidas de aseguramiento, necesitan, independientemente de cuáles sean sus contenidos, ceñirse a lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 906 y acreditar un fin específico. Máxime, señoría, si entendemos que las medidas de aseguramiento tienen un carácter cautelar, en razón a que no se ha determinado la responsabilidad concreta del procesado en este caso, y ese carácter cautelar indicaría desde luego que la medida de aseguramiento no puede convertirse en una pena, ni convertirse en un ejercicio pues de retaliación, ni de resocialización, en razón a que no estamos hablando de pena, sino de medida cautelar. Bajo esos referentes, su señoría, estimaría al Ministerio Público que efectivamente dentro de la actuación difícilmente se pueden encontrar elementos materiales probatorios para sustentar una medida de aseguramiento en términos genéricos, y entendiendo que en el caso particular es una medida no privativa de la libertad, pues eso abarcaría desde luego ese tópico en particular. Su señoría, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el abogado de la defensa. Doctor, por favor. Su señoría, como lo menciona la señora fiscal y el señor agente del Ministerio Público, la privación de la libertad dentro del procedimiento penal es una situación extremadamente excepcional, puesto que el principio que la rige es el de afirmación de la libertad. Es decir, que en todo acto de aplicación de la ley e interpretación de la ley creada para restringir la libertad de una persona, la judicatura debe comportarse de una manera en la cual se privilegie lo favorable al procesado, que aquello que afecte la libertad sea interpretado y aplicado de manera restrictiva, y aquello que lo favorezca, deba ser aplicado de manera amplia. En este caso concreto, la defensa debe indicar, su señoría, inicialmente, pues que ponderamos la actitud de la señora fiscal, evidentemente parte en virtud de la lealtad procesal y del principio de objetividad que gobierna la actuación de la Fiscalía conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, por reconocer situaciones puntuales que han quedado plenamente claras de los elementos probatorios que la fiscal tiene en su poder. Y es así como indica que el señor César Alfonso Apráez Muñoz es una persona que carece de antecedentes penales, que tiene arraigo social y familiar, que es ampliamente conocido en el municipio de Mocoa, y que tiene también una actividad laboral arraigada en esta localidad. Con base en ello, de entrada indica la señora fiscal que no es necesario ni siquiera argumentar la procedencia de una medida privativa de la libertad, y evidentemente en ello coincidimos con la señora fiscal, estando también completamente de acuerdo en que no hay elementos para oponernos a la inferencia razonable de autoría o participación misma que consideramos sustentada adecuadamente por parte de la Fiscalía desde la audiencia de control de legalidad de la captura. Sin embargo, su señoría, pese a que esta actitud de la Fiscalía pues es obediente inclusive a los postulados de la Directiva 013 de la Fiscalía General de la Nación, vemos con total atino la postura del señor agente del Ministerio Público en el sentido de indicar que evidentemente pues no hay mérito ni siquiera en esta oportunidad para imponer una medida de aseguramiento, así sea no privativa de la libertad. Y lo es por dos razones puntuales. En primer lugar, porque la señora fiscal pues ha indicado con sus argumentos que evidentemente César
garantizará, incluso en libertad, cualquier evitación de riesgo de obstrucción de la justicia y cualquier situación relacionada con una posible no comparecencia. Hechos y factores que la señora fiscal no ha abordado en su argumentación, entendiendo, como lo sostiene el señor agente del Ministerio Público, que pareciera ser el numeral segundo del artículo 308 desarrollado por el 310, aquel sobre el cual afinca la señora fiscal las expectativas de la imposición de la medida de aseguramiento, y ha indicado evidentemente que el hecho de embriagarse o de estar bajo el efecto de sustancias embriagantes portando un arma de fuego, independientemente del motivo que hubiese llevado a tal situación, es un hecho extremadamente grave que requiere una respuesta por parte de control de garantías. La defensa no va a discutir, evidentemente, que ese hecho al que la señora fiscal alude es un hecho grave. Sin embargo, su señoría, vemos como el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal en su parágrafo indica que la argumentación de la Fiscalía no solo debe recaer en la indicación de la gravedad y la modalidad de la conducta, sino también en dos circunstancias adicionales. En primer lugar, en una argumentación clara de la procedencia de los factores de peligro para la comunidad previstos en los 7 numerales del artículo 310, situación pues que respetuosamente consideramos en esta oportunidad no abordó la señora fiscal, y adicional a ello, la determinación de que probablemente en un futuro el procesado configurará o constituirá peligro para la comunidad bajo estos factores o estas situaciones puntuales, hecho que tampoco se argumentó. Y si bien es cierto, está en el resorte del juez de control de garantías determinar una posible medida de aseguramiento no privativa de la libertad, cuál de ellas puede garantizar un fin constitucional, pues no es menos cierto que no hace parte del resorte del juez de control de garantías suplir las falencias argumentativas, en este caso del órgano de persecución penal, y por tal motivo consideramos respetuosamente que en este caso no hay mérito para imponer medida de aseguramiento alguna, así sea las que de manera correcta y leal ha solicitado la señora fiscal, puesto que no se han satisfecho requisitos argumentativos esenciales de este acto que afecta el derecho fundamental de la libertad. Sin embargo, su señoría la defensa desea pues poner de presente que con base en estos elementos probatorios, en el hecho de que el señor César Alfonso Apráez fue incluso o estuvo incluso recientemente vinculado a la rama judicial como funcionario de un juzgado de oralidad, pues sabe perfectamente que este proceso penal implica unas consecuencias jurídicas para su vida personal que debe atender con total celo y con total cuidado. Es así como evidentemente la defensa le ha indicado, y así lo ha entendido el señor César, pues que este asunto no termina, sino que por el contrario apenas comienza el día de hoy, y que evidentemente debe someterse a todas las situaciones que se requieran para el esclarecimiento de los hechos. Máxime repetimos, su señoría, cuando él no ha aceptado responsabilidad penal, ha expuesto algunas situaciones puntuales en el interrogatorio indiciado que obviamente requieren robustecerse probatoriamente, que en este momento pues no le daba a la defensa ningún argumento o ningún elemento para oponerse a la solicitud de legalidad de la captura, pero que sin embargo pues que quede claro que es una persona honesta, que es una persona decente, que es una persona carente de antecedentes penales, que es una persona que en el procedimiento de captura se comportó de manera dócil ante la autoridad. Note usted cómo su señoría es una persona que incluso podría marginarse del acto mismo de captura de la señora Lina, podría haberse ido y no estar presente en ese momento del registro personal al vehículo. Sin embargo, es una persona que aún sin haber estado en ese momento acude al sitio de los hechos a hacerse cargo pues de la tenencia del arma de fuego, indicando las situaciones que podrían tener razón o relación con este hecho en particular. Eso demuestra una actitud dócil, una actitud completamente consciente y calmada frente a la acción penal, una actitud de sometimiento ante la autoridad judicial, y también su señoría una actitud que desde el momento mismo de la captura hasta el desarrollo de esta audiencia ha sido respetuoso con todas las autoridades públicas que han intervenido en este procedimiento de captura y de judicialización, y por supuesto facilitando en todo momento el desarrollo de los actos urgentes de la Fiscalía. Eso en términos generales lo ha dicho la defensa, su señoría,
solo para que la judicatura tenga una tranquilidad total de que en el evento de no imponerse medida de aseguramiento alguna, el señor César Alfonso, lejos de rehuir la acción de la justicia, pues sabe perfectamente como exfuncionario judicial que es, que debe permanecer atento no solo a los llamados judiciales, sino también pues a situaciones puntuales que tengan relación con el proceso. Su señoría, le voy a correr traslado, además de los elementos probatorios de la señora fiscal, de una resolución que acepta la renuncia del señor César Alfonso Apráez Muñoz. Ha indicado el señor César que se vio obligado a hacerlo porque pues ya se había anunciado el arribo a su cargo del profesional que ganó el concurso de méritos. Sin embargo, es relevante pues que esa renuncia es reciente. En el interrogatorio indiciado revela algunas situaciones que afectaron su economía de manera grave durante estos 3 meses, en los cuales pues no ha podido conseguir trabajo como abogado y pues se ha visto obligado a precisar de otros oficios en tanto dura o en tanto consigue una situación relacionada con su ejercicio profesional. Asimismo, no solo carece de antecedentes penales, sino que durante su vigencia en el servicio público también carece de antecedentes fiscales y antecedentes de carácter disciplinario, como lo hacen ver los respectivos certificados de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, su señoría es una persona plenamente arraigada en la comunidad y es una persona conocida y querida por todos sus amigos y vecinos, como lo dan a entender 2 testigos que la defensa ha entrevistado por intermedio de un investigador, que son José Wilson García Gómez y el señor Guillermo Eduardo Delgado Renza, quienes incluso estuvieron con él el día de ayer y han manifestado de manera puntual y clara que lo conocen como una persona de bien, como una persona que jamás ha tenido problemas en la comunidad, que inclusive nunca lo han visto portar un arma de fuego ni frecuentar malas compañías. Por tal motivo, su señoría, entonces vemos cómo se robustece aquel argumento que indica que las situaciones que originaron esta captura fueron totalmente excepcionales en la vida del señor César Alfonso Apráez Muñoz, que nunca antes se habían repetido y que por primera vez pues merecen puntualmente por parte de la judicatura un voto de confianza ante esa ante ese desarrollo vital, a efectos pues de que no se le imponga ninguna medida de aseguramiento. Repito, es una actitud loable la que asume la señora fiscal. Sin embargo, en este caso pues también cobra mucho valor la ausencia de argumentos puntuales frente al fin constitucional requerido, situación que repetimos, en ello sí no puede la judicatura entrar a suplir. Su señoría, le ponemos de presente los elementos probatorios de la señora fiscal y solo para los efectos requeridos y anunciados en mi intervención corro traslado de la evidencia referida relacionada con la resolución en la que se acepta la renuncia del procesado, carencia de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios, y las 2 entrevistas de los testigos que dan cuenta pues que efectivamente se trata de una persona de bien que no ha tenido problemas con nadie y que efectivamente se encuentra arraigado en esta comunidad. Su señoría, permítame correr traslado de esta evidencia, ruego encarecidamente sea despachada favorablemente. Mi petición, muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguna manifestación por parte de la Fiscalía o del Ministerio Público respecto de los elementos materiales probatorios que corrió traslado la defensa, doctores? No, su señoría. Ninguna, su señoría. Muchas gracias, doctores. Muy bien, escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales, procede este despacho a presentar una decisión respecto de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Se deja constancia por parte de la Judicatura de que se corrió traslado a este estrado todos y cada uno de los elementos materiales probatorios con los cuales Fiscalía sustenta la correspondiente imposición de una medida no privativa de la libertad, al igual que los elementos materiales probatorios con los cuales coadyuva el abogado de la defensa lo manifestado por parte de la Fiscalía. Muy bien, el artículo 28 de la Constitución Nacional desarrolla el derecho fundamental de la libertad, el cual se establece como norma rectora en el procedimiento penal a partir del artículo 2 de la Ley 906 del 2004, señalando que el juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia
o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Respecto de las medidas de aseguramiento, los artículos 306 y siguientes regulan el tema, señalando a partir del artículo 308 los requisitos para imponerse. En este artículo se señalan como requisitos para su imposición, en primer lugar, la demostración de la inferencia razonable de autoría y participación en un grado de probabilidad, y en segundo lugar, la demostración de alguno de los numerales establecidos en el artículo 308, como es que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado obstruye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Como bien lo manifestó el abogado de la defensa, Fiscalía desechó los numerales 1 y 3 en el sentido de que se han recopilado los diferentes elementos materiales probatorios, lo cual implicaría que no es posible que el señor César Alfonso Apráez se constituya en un peligro para el desarrollo del proceso o vaya a obstruir el debido ejercicio de la justicia. E igualmente también se señaló que el prenombrado tiene arraigo y es una persona conocida en el municipio de Mocoa, circunstancia entonces que implica también desechar el numeral tercero, que señala que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Por lo tanto, la argumentación de la Fiscalía se centraba en entender que estábamos frente a una persona que se constituye en un peligro para la comunidad que se desarrolla en el artículo 310. Y este artículo implica por parte de la Fiscalía la demostración de la gravedad y modalidad de la conducta en que se desarrolló, al igual que la demostración de una de las circunstancias objetivas establecidas en los 7 numerales del artículo 310 y frente a los cuales se omitió el correspondiente argumentación. Por otra parte, al juez de control de garantías en este tipo de audiencias le corresponde no solo verificar esa inferencia razonable de autoría, sino la urgencia de la medida, sino también verificar el juicio de proporcionalidad frente a la medida de aseguramiento. Esto es, argumentar la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, circunstancias frente a las cuales también guardó silencio la representante de la Fiscalía. En ese sentido, considera la judicatura que le asiste razón tanto a Ministerio Público como a Defensa de que no puede la judicatura resolver esa falta de argumentación que se exige a la Fiscalía en el momento de imponer una medida de aseguramiento. Por lo tanto, al ser omisiva la representante de la Fiscalía frente a estos dos requisitos que se exigen para imponer una medida de aseguramiento, y previo a que se señaló que la medida de aseguramiento a imponer al señor César Alfonso Apráez sería una no privativa de la libertad, la falta de argumentación implica a esta judicatura la imposibilidad de pronunciarse respecto de imponer una medida de aseguramiento en contra del precitado. En ese sentido, la judicatura se abstendrá de imponer medida de aseguramiento en contra del señor César Alfonso Apráez, ordenando la libertad inmediata del mismo. Frente a la presente decisión, se corre traslado de los sujetos procesales para el ejercicio de los recursos de ley por parte de la Fiscalía. Sin recursos, su señoría. Por parte del Ministerio Público. Conforme con su decisión, señoría. Por parte de la Defensa. Conforme, señoría. En vista de que la presente decisión se dictó en estrado hasta que de ejecutoria en el acto, finalizamos nuestras audiencias, son las 9:52 del 2 de octubre del 2017. Muchas gracias por su asistencia, doctores.